La monja oculta por el Vaticano. Ver una cabeza decapitada portando un atuendo religioso, momificada y con un semblante claro de sufrimiento y desesperación, es de por sí ya el escenario ideal para aterrar a cualquiera. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que estás presenciando en pantalla es completamente real? Y que, al día de hoy, el Vaticano aún conserva el rostro momificado de esta monja, junto a su rosario, una prueba de sangre y un trozo manuscrito. Todo esto dentro de una caja de oro, como parte de una reliquia. Interesante, ¿no? Permíteme contarte la siguiente historia. Año 1742. Monasterio Hohenwart, Alemania. Una monja cuyo nombre era Josephine Rosenthal había quedado embarazada, causando un gran alboroto dentro del monasterio, pues este estaba alejado a varios kilómetros de las aldeas más cercanas, haciendo casi imposible que la hermana Josephine haya tenido intimidad con algún hombre de la comunidad. Incluso por sus propias declaraciones, la hermana Josephine negaría rotundamente haber transgredido sus votos de castidad. Y de hecho era algo completamente fuera de lugar, pues la hermana había nacido en dicho convento, sin tener contacto con algún hombre fuera del monasterio. Su vida era y fue rodeada siempre por monjas, viviendo prácticamente toda su vida en este monasterio. Por supuesto, dicho suceso conllevó a una serie de exámenes para corroborar los dichos de la hermana Josephine, estudios que detonaron y confirmaron que la hermana tenía razón. No había sostenido relación alguna con nadie, ya que su cuerpo aún estaba inmaculado. Es decir, la concepción del bebé que estaba fecundando había sido sin tener un solo contacto con alguna persona externa. ¿Cómo es esto posible? Si bien esta pregunta en el año en el que nos encontramos podría tener una respuesta más clara gracias al Internet, no olvidemos que estamos en 1745 y el concepto de fecundación inmaculada se antojaba muy cercano y arraigado directamente a un milagro divino, a una señal del cielo. Por lo cual, a pesar de los intentos del monasterio por mantener todo esto en secreto, la historia llegó hasta los oídos del Papa Benedicto XIV, el cual ordenó su presentación e investigación del caso, derivando al traslado de Josephine ante el Consejo de la Iglesia Católica, consejo que, tras realizar varias pruebas, acordó de manera unánime que Josephine en efecto estaba fecundando en su ser un embarazo inmaculado. Confirmado esto, la Iglesia Católica intentó por todos los medios sofocar la popularidad de esta historia. Sin embargo, al notar que esto no sería posible, intentaron redimirse y tratar de afrontar la realidad de la manera más satisfactoria y benéfica para el clero, exaltando entonces el hecho y presentándolo como una clara señal del cielo. Por esto fue que la hermana Josephine fue trasladada de su convento a una capilla en donde podía ser venerada. Al poco tiempo el embarazo se consumió, dando a luz a una niña en un parto de 8 meses de gestación. Lamentablemente la hermana Josephine moriría en labor de parto debido a la pérdida de sangre durante el mismo. La niña recién nacida fue bautizada con el nombre de María y fue muy bien recibida por las monjas del monasterio, mas no así por el consejo de Benedicto XIV, quienes esperaban el nacimiento de un varón para así ser presentado y usado como pseudo-mesías para poder anunciar la segunda venida de Cristo. A pesar de todo, las personas y el convento comenzaron a venerar a la niña, a María, pues la consideraban una santa. La visitaban todos los días y poco a poco se convirtió en un estandarte femenino dentro del monasterio y la iglesia. Posición que María aprovechó para exponer a través de tratados religiosos la figura de la mujer dentro de la iglesia, resaltando el maltrato que se daba a las mismas dentro de la institución. Dichos tratados fueron muy bien recibidos por el pueblo, mas no así por las altas esferas de la iglesia, pues la estructura de poder, el Papa, temía por el ascenso de una nueva María al poder de la iglesia. De manera casi fortuita y como una extraña coincidencia del destino, a la edad de 33 años María cae enferma, los síntomas se agravan y muere. Al principio, su muerte fue vista y promulgada como otro signo mesiático,
pues recordemos que a la edad de 33 años fue cuando Jesús murió. Las monjas, compañeras inseparables de María, embalsamaron sus restos y mientras lo hacían, descubrieron que María estaba embarazada y el feto estaba muerto. Todo esto, quién sabe hacía cuánto tiempo atrás, ocasionando esta condición el repentino deceso de María. El secreto fue guardado y sus restos eran pasados de generación en generación, hasta que lo único que quedó de ella fue una parte de su cráneo, su rostro, su rosario, una muestra de su sangre en un recipiente de cristal, un mechón de su pelo y un fragmento de su segundo tratado religioso en pro de las mujeres. Fue tal su fama que sus restos fueron analizados a principios del siglo XX y estos arrojaron resultados impresionantes. Estos análisis encontraron que su cuerpo contenía desequilibrios hormonales únicos. Tanto María como su madre, Josephine, compartían los mismos rasgos únicos, y con ello develaban que ambas eran hermafroditas. Además de esta condición, eran capaces de autofecundarse y dar a luz, una condición extremadamente rara que llega a ser mortal. Si bien toda esta historia, además de ser fascinante, nos puede llegar a dar una opción más para clarificar los famosos nacimientos inmaculados y divinos a los que hace alusión todos los textos bíblicos, queda aún la duda del por qué el único resto de María fue su cráneo. Existe la teoría de que los fanáticos religiosos la decapitaron tras su muerte y el hallazgo de su embarazo, esparciendo así un rumor que citaba que tanto su nacimiento como el nacimiento fallido de su hijo no eran más que una obra del maligno, sembrando el rumor de una supuesta posesión demoníaca dentro del convento, y guardando así la reliquia de su cara, como una prueba de batalla librada en este exorcismo, una prueba más de que el bien triunfó contra el mal. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que es la verdadera historia de estas reliquias? Déjame saber tu opinión. Muchas gracias. Que tengas una excelente noche.